hoy el intervalo. Vamos a ver el intervalo, obviamente de confianza, intervalo de confianza, también para diferencia de medias, para la diferencia de medias, pero en este caso, a diferencia del anterior intervalo, es cuando las varianzas son diferentes. Son diferentes. Entonces, esto es muy importante, pues, como siempre he dicho, hay que saber para qué es el intervalo, para la diferencia de medias. Y hay que saber el cuándo, cuando las varianzas son diferentes. Entonces, obviamente, el paso 1 que tenemos que hacer siempre en este intervalo es probar que las varianzas son diferentes. Entonces miren que estos intervalos siempre están amarrados, conectados con ese intervalo del cociente de las varianzas. Probar que las varianzas son diferentes. Entonces vamos a hacer ese primer paso. Ese es el primer paso. Vamos a mirar entonces qué ejercicio es el que vamos a realizar de primero. Buenos días a los compañeros que acaban de entrar. Vamos a mirar entonces qué ejercicio vamos a desarrollar en primera instancia. Este es el ejercicio que nos dice precio de cierres de diferentes acciones en dólares de la bolsa de Tokio y la bolsa de Nueva York. Recuerde que vamos a probar primero que las varianzas son diferentes. ¿Qué necesitamos? Obviamente, calcular la varianza de Tokio, la varianza de Nueva York, saber cuántas observaciones tenemos en Tokio, cuántas observaciones tenemos en Nueva York, y por ahí derecho nos vamos adelantando un poco al tema. Vamos a calcular la media de Tokio y la media de Nueva York. El ejercicio nos pide, dice, realice la prueba para probar si las varianzas de los precios de cierre son iguales y trabaje con una confiabilidad del 95%. Entonces ya también tenemos ahí la confiabilidad que nos está solicitando la prueba. Probar si las varianzas son iguales. Muy bien. Entonces vamos a recordar. Necesitamos la varianza de Tokio. Entonces, ojo, siempre la varianza muestral. Entonces, varianza.s. La varianza de Tokio, entonces vamos a calcularla. Vamos todos los valores. Y tenemos que la varianza de Tokio, trabajemos con los decimales, pues para que no nos enredemos tanto con tanto número. Inclusive puede trabajar con uno. Vamos a trabajar con un decimal. Un decimal para no enredarnos mucho. Listo. Entonces tenemos que la varianza de Tokio es 298.3. Ahora vamos a calcular la varianza de Nueva York. Entonces recuerden, varianza.s y acá están los datos de Nueva York.
nos da 115.3. Bien, recuerden una cosa que hemos hablado en las últimas clases. Visualmente uno puede ver diferencias, pero hay que contrastar. O sea, cuando digo contrastar es comprobar si esa diferencia visual, si es significativa desde el punto de vista estadístico. Porque recuerden que hay otras cosas que influyen. Tamaños de muestras, como en este caso. Veamos cuántas acciones, ¿sí?, se tuvieron en cuenta en la bolsa de Tokio. Entonces recuerden que para saber el número de observaciones utilizamos la función contar. Vamos a contar cuántos valores, cuántos precios se tomó en la bolsa de Nueva York, perdón, en la bolsa de Tokio. Entonces aquí nos dicen que son 50 acciones. Entonces, en Tokio, 50 acciones. Ahora vamos a tomar cuántas se trabajaron en la bolsa de Nueva York. Entonces, vamos a hacerlo. Bolsa de Nueva York. $25. Listo. Ya tenemos el tamaño de muestra. Y más adelante vamos a utilizar o vamos a requerir la media, o sea, el precio promedio, en este caso, de cierre de la bolsa de Tokio, porque estos son precios de cierre. Entonces, el resultado que nos da es el precio promedio de cierre en las acciones. Entonces, el precio promedio de las acciones de Tokio fue 24.4. Ahí pudimos haber trabajado decimales, pero vamos a trabajar con un decimal nomás. Y obviamente también necesitamos el precio promedio de cierre de las acciones de Nueva York. Entonces, listo. Promedio. ¿Sí? Y nos dio 11.1. Aparentemente también hay diferencia en esos promedios. ¿Sí? Visualmente hay diferencia. Vamos a ver si se comprueba estadísticamente esa diferencia. Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos para probar que las varianzas son iguales, ya tenemos la varianza X, que dijimos que 298.3, la varianza de Y, que nos dio 115.3, tenemos la cantidad de observaciones de la bolsa de Tokio, que fueron 50 acciones, y la de Nueva York fueron la mitad, 25. Recuerde que vamos a trabajar con una confiabilidad del 95%. O sea que la confiabilidad... Pero no está compartiendo pantalla. Ay, no estoy compartiendo, qué pena con ustedes. Bien, entonces, había escrito aquí en el comportamiento, en el tablero, los valores que hemos encontrado. Hemos encontrado que la varianza de las acciones de Tokio, no, 298.3, la varianza de la bolsa de Nueva York, 115.3, el número de observaciones de la bolsa de Tokio, que eran 50, y el número de observaciones de la bolsa de Nueva York, que eran 25.
Recordemos que nos dicen que hagamos la prueba con una confiabilidad del 95%. O sea que 1 menos alfa es 95%. El alfa despejando nos da el 5%. Y el alfa medios que necesitamos es 0.025. Vamos a buscar en la tabla el valor primero de alfa medios nx menos 1, ny menos 1. Ese valor entonces que necesitamos buscar en la tabla sería primero f de 0.025 nx menos 1. A 50 le restamos 1, tenemos 49. Y en y menos 1, si le restamos 1 a 25, nos queda 24. Y por el otro lado, necesitamos el valor de f de alfa medios en y menos 1, en x menos 1. O sea que necesitamos encontrar el valor de 0.025. Y acá volteamos los valores. 24 y 49. Como siempre, esos valores los vamos a buscar en la tabla, en el archivo de Excel que tenemos de las tablas. Recuerden que aquí tenemos que buscar es la F. Dijimos que era primero 49 y 24. Y el valor que estamos buscando en este caso serían estos. Este amarillo que se los dejé aquí indicado. 2.11. Entonces, 2.11. Y necesitamos voltear los valores 24 y 49 y buscar el mismo alfa. O sea que en este caso 1.937. Fácil. Esto después de 50 ejercicios lo domina uno. Muy bien. Sigamos. Ya tenemos los valores. Acá entonces es 2.11 y el otro 1.937. Y apenas vamos en el primer paso. Probar que las varianzas son diferentes. Ya encontramos los valores de las varianzas y los tamaños, ya encontramos el valor de la F, ahora vamos a encontrar los límites. Pasemos pues al otro tablero. Encontremos los límites. Límite inferior. Dijimos que es la varianza de Y. En este caso, la varianza de Y, 115.3, dividido la varianza de X, 298.3, que multiplica al valor de f de alfa medios ny-1, nx-1. Ese valor fue el que encontramos de segundo, que es 1.937. En este caso, eso nos da 115.3 sobre 298.3 por 1.937 nos da
0.1995. Ese es el primer límite. Y veamos el límite superior. El límite superior nos dice, coja la varianza de X, 115, multiplíquelo por el valor de la F, nx menos 1, ny menos 1, que en este caso nos dio 2.11, y lo dividimos sobre la varianza de X. Y veamos cuánto nos da eso. Eso nos dio 0.8155. Bien, recuerden que estamos probando que las varianzas son iguales versus h sub 0. Recuerden que la hipótesis es que las varianzas son iguales. Las varianzas son iguales. Y recuerden que para este caso, eso quiere decir que el cociente de las varianzas es igual a 1. Matemáticamente. Versus las varianzas son diferentes. Entonces, ya sabemos que ese cociente es diferente de 1. ¿Qué hemos hecho siempre en esta prueba? Ayudarnos de los límites. Aquí tenemos el límite inferior y el límite superior. Estamos hablando de 0.1995 y acá 0.8155. Recuerden que acá se acepta h sub 0 y por fuera se acepta h sub 1. Se acepta h sub 1. Recuerden que en esta prueba es el valor de 1 el que tenemos que ubicar. ¿Ese valor está acá dentro del límite? No. Ese valor cae acá, a este lado. Está por fuera del intervalo. Luego acá estamos aceptando que h sub 1. ¿Y cuál es la conclusión de que h sub 1? Las varianzas son diferentes. Entonces, obviamente, no nos sirve el intervalo que vimos la clase pasada. Nos sirve el que vamos a ver. Recuerde que el que estamos viendo en este momento en esta clase es diferencia de medias cuando las varianzas son diferentes. Entonces ya comprobamos que entre la bolsa de Nueva York y la bolsa de Tokio tienen varianzas diferentes. Listo, sigamos. Ahora sí, paso 2. El paso 2 nos dice, hay que encontrar los grados de libertad conjuntos. Los grados de libertad conjuntos, digamos, o los grados de libertad. En este ejercicio vamos a tener que encontrar los grados de libertad. Bien, respiremos pues profundo para la fórmula que vamos a ver. ¿Cómo es B? B nos dice que es así, la fórmula.
a la varianza de X lo dividimos sobre su tamaño más a la varianza de Y lo dividimos sobre su tamaño. A esto lo elevamos al cuadrado. Y eso lo vamos a dividir nuevamente por la varianza de X sobre su tamaño. Pero también esto elevado al cuadrado. Más la varianza de Y sobre su tamaño elevado al cuadrado. Y estos valores a su vez, acá este está dividido por xn más 1 y este está dividido sobre ny menos 1, perdón, más 1. Y aquí tengo que corregir una cosita aquí que se me está olvidando. Este no es x sino y. Pongamos esto más pequeño porque esto es un simplemente. Entonces esto es nx más 1 y este es ny. ¿Listo? Muy bien. Entonces para que nos quede sin problemas, esto pongámosle acá un corchete. Y cuando calculemos eso, a ese valor le restamos 2. Y con una advertencia, este valor tiene que ser un número entero, o sea que lo tenemos que aproximar. Entonces, veamos la fórmula nuevamente. Nos dice, coja la varianza de X, divídalo sobre el tamaño de la muestra X, más, coja la varianza de Y, divídalo sobre el tamaño de Y. A eso, elévelo al cuadrado. Lo divide sobre la varianza de X sobre nx y lo que nos da lo elevamos al cuadrado. Y eso lo tenemos que ir sobre nx más 1. Más la varianza de y sobre ny al cuadrado sobre ny más 1. Y a ese valor le restamos 2. Entonces, en este caso, vamos a reemplazar. ¿Cuánto nos dio la varianza de X? 298.3 sobre 50 más la varianza de Y, 115.3 sobre ny, 25. Nos dice la fórmula que a eso hay que elevarlo al cuadrado. Y abajo tengamos presente que sigue siendo 298.3 dividido 50. Eso lo tenemos que elevar al cuadrado. Y acá lo dividimos sobre 50 más 1. Más a este lado 115.3 sobre 25. Eso eleva al cuadrado y eso a su vez dividido 25 más 1. Y recuerden, el menos 2. Bien, vamos a calcularlo. Listo. Echémosle calculadora al asunto.
Muy bien. Listo. Esto nos da aproximadamente 72, para que sepan. O sea que ya tenemos V 72. 72 grados. Vamos a trabajar con 72 grados. SV, obviamente, es para encontrar el valor de la tabla. ¿Cuál es el valor de la tabla que necesitamos encontrar? Necesitamos encontrar el T de alfa medios V. Recuerden que estamos trabajando con una confiabilidad del 95%. El alfa medio nos dio 0.025. Entonces tenemos que buscar el valor de la tabla, el valor de la T de alfa medios V. Vamos a buscarlo en la tabla de la T de Student. Veamos cuánto nos da eso. Y vamos a buscarlo en la tabla. Recuerden que estamos hablando de la T, que eso está aquí en el lado de la normal. Dijimos que eran 72 grados. 72 grados. Y estamos buscando precisamente este valor que está aquí, que es 1.993. Entonces ya tenemos el valor de la tabla. Entonces este paso 2 es el delicadito acá. Obviamente por los cálculos. Hay que tener mucho cuidado, que son muchos cálculos. Hay que hacerlo algunos por partes. Obviamente se recomienda que hagan primero el numerador. En el denominador sí se recomienda que hagan esto por un lado, esto por el otro lado. Esto sí se puede hacer todo de una, respetando los paréntesis. Y acuerden que este número, el que les da, lo tienen que redondear a un número entero. ¿Por qué? Porque obviamente la tabla T de Student trabaja con números enteros de grados de libertad. Entonces ya dijimos que el valor, en este caso, del valor de la T es de 1.993. O sea que en el paso 2 encontramos los grados de libertad y encontramos el valor de la T. Listo. Muy bien. Vamos entonces, ahora sí, a encontrar los límites. Veamos entonces el paso 3. Vamos a encontrar los límites. El límite inferior nos dice, que cogemos la media de X, le restamos la media de Y, ¿sí? Y ahora al valor de la T que encontramos, lo multiplicamos por la raíz cuadrada de la varianza de X sobre NX más la varianza de Y sobre NY. Ese es el límite inferior. Veamos en este caso. ¿Cuánto nos dio el promedio de los precios de cierre de Tokio? Recuerde que es 24.4. ¿Cuánto nos dio el precio promedio de la bolsa de Nueva York? Nos dio 11.1 menos el valor que encontramos de la tabla, que es 1.993, por
la raíz cuadrada de la varianza X, dijimos que es 298 sobre 3, 298.3 sobre NX, que es 50, más la varianza de Y, que es 115.3 sobre su tamaño de muestra, que es 25. Bien, por este lado, 24.4 menos 11.1. Por este lado nos da 13.3. Veamos qué valor hay que restarle. Bien, recomiendo obviamente empezar por acá. 298 sobre 3 más 50 más 115.3 sobre 25. Eso nos da 10.578. A eso le vamos a sacar la raíz. 3.25. Todo esto nos da 3.25. La raíz por 1.993. Esto nos da, con dos decimales, 648. O sea que el límite inferior nos da 13.3 menos 6.48. Nos da 6.82. Y el límite superior, es X media menos Y media. Y como todos los límites que hemos hecho en su gran mayoría, en vez de restar, sumamos. Entonces, sumamos lo mismo. O sea que, en este caso, para simplificar los cálculos, pues ya los tenemos. Nuestro límite superior sería este 13.3. Le sumamos lo que restamos acá, 6.48. Y eso nos está dando que el límite superior es 13.3 más 6.48. Nos da 19.78. Entonces tengamos presente esos dos valores, 6.48 y 19.78, porque son los que nos van a servir para la prueba. Bien, como siempre en estos intervalos de confianza de diferencia de medias, no nos interesa tanto la interpretación, sino poder realizar la prueba. Vamos a hacerlo entonces, digamos que la prueba. Entonces lo importante es recordar que la fórmula nos dice que el límite inferior es la diferencia de las medias menos el valor de la tabla, que multiplica a la raíz cuadrada de la varianza de X sobre su tamaño de muestra más la varianza de Y sobre su tamaño de muestra. Muy bien. Si quieren le pueden poner paréntesis acá para que... Listo. Y el límite superior es lo mismo, pero sumando. Y el límite superior. Listo. Entonces, veamos la prueba. Veamos la prueba. Obviamente en la prueba tenemos la prueba de hipótesis. La hipótesis nula, decimos que la diferencia
es igual a 0. En palabras, estamos diciendo que los promedios son iguales. Pero en el ejercicio, de este ejercicio estaríamos diciendo que el precio promedio de cierre, de la bolsa de Tokio es igual al precio promedio de cierre de la bolsa de Nueva York. Entonces, recuerden que siempre la hipótesis nula en este caso es que los promedios son iguales. En palabras, entonces estamos diciendo que el precio promedio de cierre de la bolsa de Tokio es igual al precio promedio de cierre de la bolsa en Nueva York. Versus, matemáticamente, la hipótesis alternativa dice que esa diferencia es diferente de 0. Esa es la hipótesis matemática. En palabras, estaríamos diciendo que los precios promedios son diferentes. Recuerden que en este capítulo simplemente vamos a llegar a esa conclusión, diferentes. En el próximo capítulo vamos a ser más específicos. ¿Qué tan diferentes son? Que eso es muy importante. Entonces, en el próximo capítulo vamos a ser un poco más avanzados en la conclusión. En este simplemente nos conformamos con que son diferentes. Bien, recuerde que para las zonas de aceptación nos ayudamos, como siempre, de los intervalos. Tenemos en este caso que el límite inferior tenemos 6.48. Y estos son pesos, porque estos son dólares. Y el límite superior sería 19.78. Como siempre, en todos los que hemos trabajado, acá se acepta H sub 0. Y en los extremos se acepta H sub 1. Se acepta H sub 1. Bien. Recuerden que ya en esta prueba el valor de referencia es el 0. ¿Dónde cae el 0? El 0 cae dentro del intervalo. No. Es claramente vemos que el 0 no cae a este lado. El 0 cae a este lado. En esta zona de aceptar H1. Entonces, recuerden, el valor a contrastar o a comparar es el 0. ¿Dónde cae el 0? Si dentro del intervalo o fuera del intervalo. Como en este caso cae por fuera y especialmente a este lado, nuestra conclusión es que aceptamos H1. Y aceptar H1 quiere decir que los precios promedios son diferentes. Tenemos un precio promedio de Tokio
diferente al precio promedio de Nueva York. O sea, no es solamente una diferencia visual, es una diferencia estadísticamente significativa. Muy bien, alguien puede decir, obviamente, que viendo los precios, ¿cuál es mayor y cuál es menor? Pues encontramos que el precio promedio de Tokio era 24.4 y el de Nueva York fue 11.1. Pues sin adelantándonos un poco, pues esta diferencia es significativa y obviamente podemos concluir que la bolsa de Tokio tiene un precio promedio mayor que la bolsa de Nueva York y es significativamente mayor, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Paremos esta grabación acá.